En el tutorial de hoy te voy a mostrar cómo crear un backend workflow que te permita crear así eventos recursivos de manera automática y por detrás, que te pueden servir, por ejemplo, para crear cuotas de un préstamo, ¿no? Que en un mismo proceso vos le des crear el préstamo y te cree todas las cuotas que van a ser de distinta fecha, lógicamente. Y en este mismo proceso te voy a mostrar también cómo podés crear ese envío automático y preseteado también con el backend workflow de emails cada vez que esa cuota vence. Bueno, en este caso, en la sección de transacciones de esta aplicación que estamos desarrollando para un emprendedor, lo que se puede hacer es, lógicamente mejor acomodado, pero esto sirve para el ejemplo que voy a dar ahora, es crear una transacción, una compra de una propiedad. Entonces voy a cargar, por ejemplo, la compra de la propiedad. Bueno, por ejemplo, en este ejemplo que creé, esta persona está comprando una propiedad que simplemente es para explicar el caso de uso al que le voy a aplicar el backend workflow para crear eventos recursivos. Y esta persona está comprando una propiedad por un precio, $160.000, pero que va a pedir un financiamiento de $100.000. O sea, 100 cuotas de $1.000 cada uno y voy a crear una financiación. Entonces, cuando yo apriete acá a crear financiación, lo que va a suceder es que se van a crear 100 cuotas de $1.000. Aprieto crear financiación. Ahí está cargando el backend workflow y empieza a crearlas. Como pueden ver, acá scrolleo, está creada acá la transacción de 160.000, pero todas esas financiaciones, si voy acá a los pagos, se me crearon acá todos esos pagos o esas 100 cuotas de $1.000. ¿No? Entonces acá tenemos, por ejemplo, la cuota número 1. Este es el caso para, como está ordenado de más antiguo a más reciente, sale así, pero las otras cuotas van a estar acá abajo, en este ejemplo, como puedes ver, ¿no? Acá tenés las de Juan Vita, por ahí, no sé, 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. ¿Cómo se crean todas estas cuotas que tienen diferente fecha de vencimiento? Bueno, es lo que te voy a explicar ahora. Lo que hacemos es ir al editor de Babel y acá a la pestaña Backend Workflows. Los Backend Workflows, lo explico brevemente, son workflows igual que los que están acá, simplemente que corren de manera independiente a lo que suceda en el frontend. O sea, vos simplemente lo configurás para que suceda en un momento en el tiempo y va a suceder, no importa que esté pasando en el frontend. Entonces, yo acá creo el API Workflow, hago clic acá y pongo crear un nuevo API Workflow y creo este API Workflow y le pongo pago recursivo. O sea, lo que va a estar creando es un pago recursivo. El pago del mes 1, el pago del mes 2, el pago del mes 3 y así sucesivamente. Y acá defino que las variables o parámetros que le voy a mandar, pongo definición manual y empiezo a nombrar las variables que voy a estar pasándole a este API Workflow. ¿Por qué? Porque este API Workflow va a suceder en el workflow. O sea, este backend workflow se va a triggerear, a lanzar en el workflow, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? A ver, ahora te lo explico. Vuelvo un segundo acá a la aplicación para mostrarte que cuando yo clic acá en crear transacción, en el workflow, no en el backend workflow, ese botón, lo que en algún momento tiene que, más allá de todo lo que suceda acá, porque acá yo creo una transacción, creo una venta, creo un montón de cosas que son propias, como siempre digo, de lo que yo estoy haciendo, pero para crear todos esos pagos, esos 100 pagos, tengo que en ese momento en el workflow triggerear, o sea, activar ese backend workflow que creé recién, que todavía no te mostré qué le puse, pero que lo acabo de crear. Entonces, ¿cómo lo llamo acá? Básicamente lo vengo acá y lo busco y digo API Schedule API Workflow. Entonces lo llamo ahí, ¿no? Lo busco y lo elijo. Elijo el workflow que se llama crear pago recursivo y tengo que llenar todos esos datos que le puse antes. Pero todavía ni siquiera te mostré cómo lo creé esto. Entonces vuelvo al backend workflow y te muestro cómo creé básicamente
el backend workflow. Lo creé, puse que le voy a crear las variables de manera manual y empiezo a ponerle todas las variables. Yo en este caso, y acá te explico para que vos entiendas mi caso de uso, vos crearás el tuyo. Yo lo que voy a hacer es, este backend workflow va a crear pagos o cuotas. Entonces, cada vez que yo creo una cuota en la base de datos, que ya lo definí en la tabla, creo que cuotas o pagos, a ver, pagos, cuotas, no, perdón, no en opciones es acá. Pagos, ¿no? En la tabla pagos. Acá en la tabla pagos yo definí todas las variables que va a tener un pago registrado, ¿no? Un cliente al que se le crea esto, un comprobante de pago, una fecha de vencimiento, una moneda, un monto a pagar, el monto que se pagó, todas las cuotas, la cuota esta actual, si el pago está verificado o no está verificado, etcétera, etcétera. Son todas las variables que tengo que completar y que si voy a la base de datos de la tabla pagos, como podés ver acá en la tabla pagos, si entro a uno de los pagos, cada vez que se crea uno se crean todas estas variables. Bueno, esto se va a crear en el backend workflow. Entonces vuelvo al backend workflow, no al workflow, al backend. Hago clic en el backend workflow que creé, defino todas esas mismas variables que tenía ahí, las defino acá porque son las que van a como a recibir estos datos. Entonces digo, total de pagos, bueno, es un número, digo, van a ser las cuotas, la 1, la 2, la 3, pongo un número. Un contador, o sea, total de pagos, perdón, va a ser el total, si son 100 cuotas va a ir 100, es un número. Si va en la cuota número 1, el contador va a decir 1, va a ser un number. El client ID, que le voy a estar pasando, ¿quién es el cliente? Es un ID, es un número. Bueno, es un número de clientes, o sea que la variable que elijo es cliente, que es una entidad en la base de datos. Lo mismo con el user ID, la fecha de la cuota, le pongo que sea una fecha, date, el intervalo de mes, un number, la moneda, bueno, moneda porque tengo creado un option sets con todas las monedas en la base de datos, así me queda prolijo, el monto a pagar, que sea el número. Bueno, y así lo creo. Y digo, bueno, ¿qué va a pasar? Entonces, cuando en el workflow disparo esto, lo que va a crear es un pago, el primero. Acá, crear pagos. Y en crear pagos, como te dije, la tabla pagos tiene todas estas variables. En realidad tiene más. Si yo pongo add fields, acá me va a terminar de poner todas las que faltan, que no se las voy a completar acá porque no me hacen falta. Entonces esta la borro, la borro, la borro y la borro. Y todo el resto las completo. Las completo y ¿qué le paso? A la que es cliente le voy a pasar el client ID que acabo de definir. A la fecha de vencimiento, la fecha de la cuota, la moneda, monto a pagar, estatus pendiente. El número de pago va a estar contando cuál es el pago. Y el total de pagos, todos los pagos que tiene este préstamo, o sea 100, por ejemplo. Perfecto. Entonces, este proceso corre esto y lo hace una sola vez. ¿Y cómo creo el pago número 2, el pago número 3, el número 4? O sea, vuelvo a correr un proceso que es este mismo. O sea, vuelvo acá en el workflow del API workflow, vuelvo a llamar al mismo workflow para que lo vuelva a repetir. O sea, pongo API, schedule API workflow, llamo al mismo, o sea, como que hago un loop, ¿no? Crear pago recursivo, llamo al mismo y ahí lo borré, ¿no? Y le completo todos los datos correspondientes. Bueno, acá simplemente completo, entonces va a volver a repetir este, que es como volver a repetir este de acá. Entonces digo, che, cuando vuelva a repetir este, total pagos, tráeme la variable que creé, total pagos. El contador, este es el paso número 1, este va a ser el paso contador, que va a tener un 1 más 1, o sea 2. El client ID, tráeme el client ID, el user ID, la fecha de la cuota es la fecha de la cuota del anterior, más month 1. O sea, escribís más month y podés hacer todas las sumas que quieras. Fíjate, copialo y te va a salir. Intervalo de meses, la variable intervalo de meses. O sea, las únicas que realmente como que van avanzando cuota a cuota, todas son las mismas. Las que van cambiando cuota a cuota son la fecha de la cuota, que es la cuota más 1, cuándo se tiene que mandar cuándo tiene que correr este proceso, que es hoy,
y qué número de cuota va a crear, que es la anterior más 1. Y ahí corre este proceso y va corriendo, está la cuota número 2, la 3, la 4, la 5, la 6, 7, 8, la 9, 10, hasta la 100. ¿Y cuándo frena esto? Porque podría seguir eternamente, es como que termina acá y vuelve a arrancar acá y así. Entonces acá, al proceso este, le pongo un condicional. Tiene un condicional, scrolleo abajo del todo, y el condicional es que el contador, que en el primero va a ser 1, cuando corre esto va a ser 2, 3, 4, sea menor o igual, o sea, igual al total de pagos. El total de pagos se setea al principio, digo, son 100 cuotas, son 100 pagos. Entonces, cuando el contador llega a 100, este proceso deja de correr y termina. Y ahí está, ahí se crearon los 100 pagos mensuales. Y lo mismo con los emails. Se tienen que mandar un email cada uno de los meses. Que, o sea, va el mes 1 para la cuota 1 se va a mandar un mail para de recordatorio, el 2, 3, así 3, 4, todo el tiempo se va a mandar un email y todo lo configuras ahora. ¿Y cómo lo configuras? Bueno, en la parte que le sigue al workflow, seteas un recordatorio de pago. Pero primero tenés que configurar el email. ¿Cómo es el email? Creo de vuelta crear un nuevo API workflow, creo el que se llame email. Como te mostré antes, tengo que definir las variables que le voy a estar mandando. El to, o sea, a quién se lo voy a mandar es un email. No tengo la opción email acá en los parámetros, en los data types. Entonces pongo texto, que me lo va a tomar bien. El sender name, quien lo haya mandado, pongo texto, porque es el nombre de quien haya creado esto. El asunto texto, el body del email va a ser texto, el reply to va a ser texto. O sea, acá estoy poniendo todas las variables que después, cuando corre este workflow, ¿qué es lo que quiero que pase? Que se mande un email. Entonces acá tengo que venir y elegir la acción que quiero que pase. Es un send an email. Acá lo creé. Y en el send an email, cuando toque el to, va a ir la variable to. Cuando sea sender name, sender name. Cuando sea en copia. Subject, subject, body, body. Y en file, el report, que es una variable tipo file. ¿Correcto? Bueno, en realidad acá me retracto de lo que dije antes. Creé otro API workflow que se llama enviar recordatorio de pago en vez de send email. Creé este que se llama recordatorio de pago. Y adentro de este creé el send email. Y en vez de haber hecho como te mostré antes, de que le ponía las variables, directamente acá escribí el cuerpo del email directamente. Entonces dije, bueno, ¿a quién se lo voy a mandar? Al user ID email, ¿no? Que es el user ID que definí acá. Definí el tipo de email con el cuerpo, con todo lo que tiene que decir y las variables que quiero que cambien. Por ejemplo, el nombre va a ser el user ID nombre. Cuando le mande el número de cuota va a ser la variable que definí acá, número de cuota o total de cuotas. El monto a pagar va a ser la moneda del monto a pagar más el monto a pagar. La fecha de vencimiento va a ir cambiando. O sea, cuando sea un mes va a ser una fecha de vencimiento. Cuando sea otro mes la fecha de vencimiento va a ir cambiando porque va cambiando en el evento recursivo. Y este API workflow que se llama enviar recordatorio de pago lo ponemos al final de este, que es el que vamos a dejar corriendo, que es, y lo llamamos este API Workflow, lo llamamos acá en el paso número 3, como API Workflow enviar recordatorio de pago. Y acá es donde a este workflow les mandamos a cada una de las variables que después va a estar tomando y va a tomar el email, las variables que queremos. Por ejemplo, el user ID, bueno, en este primer proceso que corremos, se lo queremos mandar al cliente que se le va a estar mandando esto. El client ID, el ID de este cliente. El monto a pagar, la variable que definimos que se llama monto a pagar. Moneda. La fecha va a ser la cuota actual, ¿no? Más un mes más. Entonces, el primero va a ser el mes actual, el siguiente va a ser
va a ser la fecha +1. Y así vamos completando todas las variables que corresponden para que se le mande este evento recursivo, que es el email que le llegará todos los meses cuando venza la cuota. Bueno, acá antes dije una cosa, me voy a tener que rectificar, pero está bueno para que lo vean. Yo antes originalmente había puesto el envío del recordatorio de pago en la última acción, pero el problema de eso es que lo que hace es que se crea el pago y vuelve a arrancar el evento recursivo y después corre este proceso. Y en realidad lo que queremos es cuando se crea el pago, el primer pago es con fecha hoy, ¿no? Entonces se crea, vamos al caso de las variables que van cambiando. El primer pago es con fecha de la cuota. La fecha de cuota es la fecha de la cuota de hoy. O sea, de la primera cuota que haya definido en el formulario ese. Entonces, cuando sete el API Workflow para enviar el recordatorio de pago, ¿cuál va a ser la fecha para enviar? La fecha de la cuota. Entonces no es fecha de la cuota +1, es fecha de la cuota, en el caso del email. El contador, ¿qué cuota es? Es la cuota actual, o sea, la que diga el contador. Perfecto. Y una vez que termine de setear ese envío de mail para la cuota que viene, el siguiente paso es volver a correr este proceso. Y al volver a correr este proceso, ahí le sumo, como lo va a volver a correr, agrego al contador. El contador ya no va a ser más 1, va a ser 1 más 1, o sea 2. La fecha de la cuota no va a ser más la fecha actual, va a ser la fecha más un mes más. Todos estos datos van a venir acá y vuelven a entrar por acá. Entonces, la nueva fecha, cuando diga acá, ¿dónde estaba? El nuevo número de pago no va a ser 1, va a ser, ya contador es 2. Y lo mismo la fecha. La nueva fecha ya no es la fecha de la primera cuota, sino es la de fecha de la primera cuota más un mes, ¿no? Correcto. Bueno, de esa manera creamos un evento recursivo para que por un lado se creen tantos pagos, por ejemplo, como vos quieras, como envíos de tantos emails como vos quieras cuando vencen esos pagos.